Sindicato de Choferes 15 de agosto. Curso de conducción licencia tipo C, fin de semana. Bueno, mi nombre es Andrés Abarca y hoy les voy a hablar acerca de los títulos habilitantes que corresponde al componente de Ley y Reglamento de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Tenemos que estos títulos habilitantes se van a encontrar dentro de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo que corresponde desde el artículo 72 hasta el artículo 76. Comenzando con el artículo 72 tenemos acerca de qué son los títulos habilitantes de transporte terrestre. Entonces, son títulos de habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones contenidas en la presente ley, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan la capacidad técnica y financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la ley y en los reglamentos, y también a personas naturales para el servicio por cuenta propia y alternativo comunitario rural excepcional. La prestación del servicio de transporte público de pasajeros de forma directa por parte del Estado no requiere de un contrato de operación. Para estos casos, la institución prestadora del servicio observará las políticas y lineamientos que se dicten por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre competente dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias para su correcta operación. Dentro del artículo 73 tenemos el otorgamiento de títulos habilitantes. Aquí se nos menciona que los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o por los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de los ámbitos de su competencia, que responderán a estudios técnicos aprobados por las autoridades competentes que justifiquen la necesidad de su otorgamiento o emisión en atención a la planificación nacional o local según corresponda, sobre la base de lo que está dispuesto dentro del artículo 56 de la presente ley, y se pospondrá al cumplimiento de los estándares y parámetros técnicos integrales y al ordenamiento y control de tráfico. En cuanto al artículo 73.a, tenemos el procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes. Aquí se nos menciona que el procedimiento y los requisitos para la obtención de los informes técnicos de factibilidad serán regulados por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias. Con respecto al artículo 74, se nos menciona acerca de los títulos habilitantes otorgados por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Todos estos títulos habilitantes solo van a ser otorgados por esta entidad, más no por los gobiernos autónomos descentralizados. Se nos menciona que van a otorgar los siguientes títulos habilitantes. En primer lugar tenemos a los contratos de operación para la prestación del servicio de transporte público de personas o bienes para los ámbitos interprovincial, intraprovincial e internacional. En segundo lugar tenemos el permiso de operación de servicios de transporte comercial para todos los ámbitos, con excepción del intracantonal. Y por último tenemos las autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuenta propia de personas para todos los ámbitos. Dentro del ámbito internacional, los títulos habilitantes serán otorgados de conformidad con los convenios y normas internacionales vigentes. En el artículo 75 se nos menciona de aquellos títulos habilitantes que solo son otorgados por los gobiernos autónomos descentralizados o también conocidos como GATS. En primer lugar tenemos solo van a otorgar el contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público de personas o bienes dentro del ámbito intracantonal y en las jurisdicciones donde los gobiernos autónomos descentralizados no ejerzan la competencia de tránsito, será la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte, de Tránsito y Seguridad Vial la que otorgue los respectivos títulos habilitantes. Tenemos que la vigencia de los títulos habilitantes de transporte terrestre será de 10 años renovables de acuerdo con el procedimiento establecido por la Agencia Nacional de Tránsito o por los GATS, según corresponda.
exceptuando los títulos habilitantes de transporte terrestre emitidos en la modalidad de taxi con servicio ejecutivo, para los cuales la vigencia será de 5 años renovables de acuerdo con el procedimiento establecido por la Agencia Nacional de Tránsito o por los GATS según corresponda. Por último, tenemos dentro del artículo 76 el contrato, permiso o autorización para la prestación de servicios de transporte público. Se nos menciona que el contrato de operación para la prestación del servicio de transporte público de personas, animales y bienes o también es el título habilitante mediante el cual el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla con los requisitos legales la facultad de establecer y prestar los servicios a los cuales se refiere la ley, así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. El contrato de operación de servicios de transporte público se sujetará al procedimiento establecido en el reglamento correspondiente al permiso de operación para la prestación de servicios de transporte comercial de personas, animales y o bienes. Este es el título habilitante mediante el cual la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de los ámbitos de su competencia enmarcados en la ley y demás de norma vigente, autorizarán la prestación de servicios de transporte a una persona jurídica con la capacidad legal, técnica y financiera solvente. Para el caso de transporte alternativo comunitario rural excepcional, podrá otorgarse el permiso también a personas naturales. La autorización de operación para la prestación de servicios de transporte por cuenta propia es el título habilitante conferido por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre y Tránsito y Seguridad Vial a una persona natural o jurídica para la operación de un servicio de transporte de personas por cuenta propia, cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley en el ámbito de su competencia. Entonces, para finalizar, tenemos que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial va a otorgar los títulos habilitantes que respecta al contrato de operación, permiso de operación y a la autorización de operación. Y asimismo los GATS van a otorgar el contrato de operación, permiso de operación y autorización de operación. Sin embargo, estos solo van a funcionar en el ámbito interregional, interprovincial e intracantonal. En las jurisdicciones de los GATS que no se ejerza su competencia, como se mencionó, la agencia será quien otorgue los títulos respectivos. Y eso ha sido todo por la presentación. Muchas gracias.